buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Nosotros estamos contentísimos de poder encontrarnos una vez más en nuestro programa de Resuelto acá con los muchachos. Muchachos, muy buenas noches. Tenemos un temazo hoy, temazo. Brandon, ¿cómo andás? Contame un poquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Buenas noches, Nico. Un gusto estar nuevamente acá. Encantado. Y muy bien la semana. Está interesante las tres cosas que englobamos en el tema de hoy, así que me parece que va a estar muy picante el día de hoy. Es más, yo creo que tal vez muy pocas veces hemos elegido hablar sobre estos temas juntos, ¿no? Como tal vez como iglesia y demás. Así que, Dani, ¿cómo lo ves vos en tu experiencia? ¿Estás bien vos? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Hoy bastante tranquilo, a la mañana movidito hasta el mediodía, pasado el mediodía, pero después tranqui, haciendo algunas cosas, tareas administrativas. Pero bien, charlando un poquito hoy con vos ahí de este tema, tenemos varias cosas para abarcar y veo que los hermanos de iglesia en este caso están muy expectantes. Perfecto. Entonces ya lo saludamos a Brandon, ya lo conocen ustedes, hondureño, un montón de cosas lindas. Daniel también, el más grande, el papá del grupo más o menos. Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué haces, Nico? Re linda, estoy disfrutando un montón, trabajando mucho como siempre, pero contento, estoy con mucha pila hoy, bien manija. Eh, Contento porque me gusta, son temas que me gustan. El tema eclesiástico me encanta porque es a lo que me dedico, lo que siento. Y yo cuando era chiquito tengo que pensar que decía que quería ser político, lo dije más de Apa, una vez. fuerte. Nosotros lo Sí, sí, sentimos sí. también en el aula, siempre Leo fue presidente del aula, presidente del curso, el Nun- vocero. Nunca hice campaña. Yo Aléjense, por favor, si Leo les pide votos, aléjense. Muy bien. Bien, buenísimo. Iván, se nos perdió Iván el capítulo anterior. Hoy Sí, tenemos la alegría de volver a encontrarlo. Iván, ¿cómo va? ¿Cómo estás? bien, muy bien, con ganas bueno, los extrañé, el jueves pasado tuve que hacer un pequeño viaje, me tomó de sorpresa, así que bueno, contento de hoy poder compartir con ustedes y más que nada, semejante tema, ¿no? Que tenemos por delante, así que bueno, a la expectativa, ¿no? Ya como para empezar. Espectacular, buenísimo. Bueno, para los que tal vez no nos conocen, somos un grupo de amigos que a su vez también hemos sido compañeros de cursos en la licenciatura en teología, que nos gusta conversar sobre distintos temas y trajimos esos temas aquí. Este programa que hacemos todos los jueves a las 21 horas se llama Resueltos. La dinámica es que nosotros podemos participar con ustedes, así que queremos saber cómo estás. Saludanos, por favor, que queremos saludarte. Mira, tenemos una ventana de chat que actualmente vos la vas a ver ahora en la pantalla y te vas a dar cuenta de que estamos muy interesados, obviamente, de poder tenerte junto con nosotros. Así que ya desde ahora saludanos mientras que Leo ahí tal vez va leyendo algún comentario y así nosotros también podemos saludarte. Estela Maris, buenas noches. Claudia, Oli, Ana, buenas noches, bendiciones. Y Román Place, me pareció súper interesante el nombre, que en realidad es Beatriz de Miramar. Te mandamos un beso grande, Beatriz. Así que bueno, que está de la cuenta de su hijo. Esos son algunos de los que nos están escribiendo. Así que bueno, ojalá que puedan seguir escribiendo, Nico, porque queremos saber la opinión de ellos, queremos saber sus ideas, escucharlos, leerlos. Así que los invitamos a participar hoy fuertemente en el programa. Espectacular. Y para poder arrancar, quiero que mientras que los chicos hacemos una pequeña recapitulación de lo que vimos el capítulo pasado, que el título fue Libres, quiero que vos me pongas en los comentarios, por favor, qué es para vos ser libre. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ya sea un animal, ya sea no sé, lo que sea, una imagen, un concepto, lo que sea, pero queremos saber tu opinión hoy, ¿sí? Vos sos nuestro participante también dentro de este programa y queremos que realmente tu voz también sea escuchada justamente aquí en este programa. Bien, para empezar, el jueves pasado hablamos sobre el concepto de libertad. Tal vez hoy, para hacer un pequeño resumen, este es un capítulo 2, podríamos decirlo, podemos separar la libertad en dos, o este concepto de libertad en dos. El primero es el concepto de libertad social, que podríamos llamarlo, que todos lo entienden como la posibilidad de elegir, la libre posibilidad de elegir. ¿Sí? Perfecto. Mientras que en el concepto bíblico la libertad se consigue o siempre está referida a la libertad del pecado.
Así que queremos aclarar eso bien para que ahora cuando nosotros conversemos no quede mezclado en los conceptos. Nosotros cuando hablemos de libertad ahora vamos a hablar del concepto social. Y para decirlo de manera en el concepto bíblico, a la semejanza de este término de libre elección, le vamos a decir, si queremos decir libertad en el concepto bíblico, libre albedrío, ¿sí? Entonces, libertad social, libre elección, libre albedrío en el concepto bíblico, libre elección, pero en un ámbito tal vez espiritual. Bien, buenísimo. Haciendo esas salvedades, quiero preguntarle, muchachos, quiero que alguno me dé, por favor, vamos a empezar con Brandon, porque lo tengo acá. Brandon, quiero que vos me digas qué es, si hay algo que te quedó de la vez anterior para que las personas que tal vez se lo perdieron, capaz que no lo vieron hoy, se queden con una idea particular. Brandon, vamos, después Leo, va. ¿Vos te acordás, Nico, que el tema pasado, así bien cortito, hablamos de que la libertad llevado al extremo se convierte en libertinaje? Y yo creo que es uno de los puntos muy destacados del tema pasado, porque vimos de alguna manera que la libertad tiene algunos límites, y si se traspasan esos límites ya no es libertad, sino que es otra cosa, justamente libertinaje. Y yo creo que ese es un aspecto clave que charlamos un poco el tema pasado. Vos sabés, Brandon, que te voy a dejar en pausa porque quiero justamente hablar de eso cuando terminemos las opiniones de ustedes. Así que, Leo, por favor, decime un concepto clave que te haya quedado de la vez anterior. Bueno, a mí me quedó resonando mucho en la cabeza la idea de nuestra actualidad y cómo, quizás, no sé si lo mencionamos así la vez pasada, pero necesitamos hablar de la libertad y creo que por eso nos tomamos un segundo programa para seguir dialogando sobre esto, porque es algo que quizás lo estamos viendo en jaque de alguna manera hoy en día, ¿no es cierto? Y creo que todos extrañamos en algún punto ir a la iglesia el año pasado. Por eso hablamos de la iglesia en pijamas. Entonces, yo quería en este momento recapitular eso, que cómo este tema tiene relación con muchas de las cosas que venimos hablando y con tu experiencia diaria y tu posibilidad de elegir diariamente. Así que bueno, pongo eso de relieve. Perfecto. Y quiero mostrarte algunos comentarios. Por favor, Estela, Ana, Claudia o Melina, Román, queremos saber posta cuál es tu concepto de libertad o el que alguna vez te enseñaron. Mientras que le voy preguntando a Dani cuál es su concepto, qué es lo que aprendió, qué aprendió, qué le quedó de nuestro capítulo anterior. Dani, te escuchamos. Tengo que ser sincero. Súper sincero, el tema cuando Brandon nos estuvo explicando la diferencia Agustín, claro. La diferencia entre libre albedrío y libertad. Y él decía que el libre albedrío es la posibilidad de escoger y la libertad es cuando yo escojo bien. Y yo dije, ¿cómo? Entonces, si yo escojo mal, decía Brandon, no estoy haciendo lo correcto, estoy en un mal camino, sería. Perfecto. Me acuerdo de eso, no digo que apoyo al 100%, pero me quedó grabado. Dani, solo para agregar un puntito ahí, quizás eso nos lleva a pensar de que el concepto de libertad no es unívoco, es decir, no solo hay una noción de libertad, sino que vos por ahí te podés chocar con una persona que tiene un concepto distinto de libertad al que vos tenés. Y seguramente te ha pasado, ¿no? A los que nos están oyendo, por ahí decirnos si te ha tocado que un amigo, un familiar tiene un concepto de libertad muy distinto al tuyo, ¿no? Que justamente es lo que decía Dani. San Agustín tenía un concepto y por ahí otros pensadores tenían otro concepto de libertad. Perfecto. Antes que avancemos, Nico, Claudia Tejeda, Meli Tejeda, dice, entendí que la libertad tiene límites y que son para mi bien. Buenísimo. Y bueno, Emilio Saya quizás se queda un poquito más con la idea espiritual de la libertad, que también la habíamos mencionado. Él dice, hola muchachos, en Cristo hay libertad. Gracias, Emilio, por enfatizarnos eso. Emilio nos viene acompañando desde todos los programas, así que te mandamos un abrazo enorme, Emilio. De paso, volvemos a recalcar, en la Biblia el concepto de libertad tiene que ver con libertad del pecado, mientras que el concepto de libertad social es libre elección, que se parece más al concepto bíblico de libre albedrío, ¿sí? Así queda súper enfático y podemos avanzar con esto. Va, Brandon, primera cuestión del día, ¿qué es con lo que me dejaste vos? A Iván no le vamos a preguntar todavía, ahora lo vamos a hacer participar, no le vamos a preguntar todavía porque, claro, él ya vino internalizándose con todo lo que hablamos nosotros anteriormente. Iván sabe mucho, lee mucho, es muy lector, pero queremos preguntarle a Brandon, ya que dio el pie hacia eso, Brandon, ¿cómo es esto de que dentro de la libertad existe un marco?
cómo lo entendemos nosotros, y después quiero preguntarle a Iván, tal vez, ¿cómo entiende hoy en día el tema de la libertad? ¿Cómo entiende la sociedad, perdón, la libertad hoy en día? Cortito, Vamos, Brandon. Vos hablas de marco en el sentido de límite, entiendo, Exactamente, gracias, Brandon. Por ahí yo creo que eso es el aspecto más discutido hoy en día en nuestra sociedad, que tiene un marco social, un contexto social, cultural, porque generalmente hoy no queremos hablar de límites, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que libertad es límites, es como que muchas veces nos generan algunas cosas, nos llama la atención y decir, ¿cómo? ¿Quién me pone límites? ¿No? Entonces, enmarcado en ese sentido en nuestra sociedad, que algunos llaman posmoderna o otro título, yo creo que ahí es donde no nos gusta hablar de límites, porque entendido en un término social actual de libertad, por ahí libertad es entendido como hacer lo que yo quiera siempre y cuando no moleste a nadie, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso es muy distinto en el aspecto bíblico, espiritual, como creyentes, ¿no? Entonces, bueno, pero eso sería otra cosa, entrar en ese aspecto, ¿no? Perfecto, Iván. No, a ver, yo con todo esto, yo no participé del programa pasado, pero estuve pensando mucho en la semana qué importante que es para la sociedad el concepto de ser libre, ¿no? A tal punto que muchas películas, no digo la mayoría, pero muchísimas películas, es como que plantean siempre una sociedad que prohíbe cosas, ¿no? Y las libertades de las personas son coartadas. Por ejemplo, en esta semana se me cruzó una película Divergente, ¿no? Allí son personas que están como controladas, como que no tienen libertad de conocimiento de un montón de cosas, ni libertad de movilidad porque están encerradas con una barrera. Y esto mismo lo vemos en otras películas, quizá una más clásica y más antigua, Matrix, por ejemplo, ¿no? Es como que el ser humano quiere ser libre, ¿no? El ser humano está ese deseo en nosotros y es algo bueno, ¿no? Por eso yo creo que es algo muy importante reflexionar correctamente, ¿no? en la libertad, en el sentido social, el cristiano insertado en la sociedad, pero también, ¿no? Pensar en esto que estabas mencionando, Nico, ¿no? Esa libertad que Dios nos da, ¿no? A través de la salvación. Así que bueno, eso estuvo en mi mente un poco, ¿no? En esta semana. Siguiendo en el marco que mencionaste, o sea, Nico y Brandon, hablábamos justamente hoy a la tarde con Nico de que la libertad, una palabra que está asociado es respeto. O sea, mis libertades o mis derechos, como dicen ahora, terminan donde comienzan la libertad del otro o los derechos del otro. Pero ahora, transitar esa libertad implica que tiene que haber normas, leyes. Porque si todo el mundo es libre de hacer lo que quiere, sería un caos esto. Entonces, sí o sí, hay un respeto, hay una ley que enmarca esa libertad para que haya una convivencia correcta. Perfecto. Creo que hablando un poquito de esto de la libertad, de este concepto que se tira a los extremos, ¿no? ¿Qué consecuencias creen ustedes? Vamos con Leo, que se quedó callado hoy. ¿Qué consecuencias cree vos, Leo, que existen esto de los dos extremos? De entender la libertad o desde una manera en la que no existe ningún tipo de límite, o que no hay ningún tipo de barrera contenedora, o el otro que es algo totalmente sujetado, podríamos decir. ¿Y en qué punto entendemos que está la sociedad hoy? O sea, a mí me da la sensación de que en realidad, obviamente que los extremos no han sido buenos en ningún caso, ¿no? Y incluso voy más allá. En la polarización, uno u otro, uno o dos, A o B, muchas veces nos presenta a los seres humanos la imposibilidad de elegir, porque no hay más opciones. Y en realidad nosotros nos damos cuenta que el ser humano es súper diverso, tiene muchas más probabilidades, creatividad para proponer nuevas estructuras, nuevas ideas, nuevos planteamientos, pero a veces le sirve a estas dos opciones existir porque te obliga una o la otra, ¿no? Y vamos de un lado hacia el otro. Como a nivel individual, a mí me da la sensación, y esto lo dice la psicología, de que cuando nosotros
o sea, nosotros tenemos inhibiciones. Inhibiciones son cosas que no nos animamos a hacer, ¿no? O sea, el ser humano tiene ciertas inhibiciones por naturaleza, que después la cultura te las va también enseñando, ¿no? O sea, tu cultura te dice, che, si vos haces esto, vas a parecer ridículo. ¿Entendés? Entonces, eso actúa de alguna manera, no para coartar tu libertad, pero te enseña a convivir. Y termina modificando tu forma de actuar. O sea que en realidad no estás libre de prejuicios para actuar. Nadie está libre de prejuicios. Por eso algunos dicen que el prejuicio claro, el prejuicio del prejuicio es otro prejuicio, ¿no? Claro. No deberíamos hablar en contra de los prejuicios porque todos los tenemos. Y por otro lado también pienso, hay un concepto que se llama reactancia. Cuando yo veo que una conducta que a mí me gusta hacer se ve limitada por otra persona, la tiendo a reforzar. Y eso pasa en terapia. Cuando a una persona se le pide o se le sugiere o se lo intenta llevar a cambiar cierta conducta, muchas veces tiende a reforzar, ir en esa línea, ¿no? Entonces, vemos que en realidad el ser humano no es tan simple como que elige todo el tiempo qué hacer, está libre como una tabla en blanco para decidir un estado zen cada decisión. Hay muchas cosas que influyen en nosotros, ¿no? Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, Nico, me parece que los dos extremos lo único que hace es coartar nuestra libertad, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a buscar nuevas opciones y decir, ¿es esto o esto? Los que perdemos somos nosotros, me parece. Perfecto, me gustó Hago una mucho, consulta. ¿no? Perdón, Nico, Sí. ¿no? Pero Leo, después el comentario de Dani, ahí puso algo, creo que es la hermana de Iván, así que vamos también Sí. a leer ahí después del comentario de Dani. No, quería preguntarle a Leo, ¿por qué pasa eso? Que uno le marca a la persona, mira, esto que estás haciendo está mal, y se produce el efecto contrario, se afirma más eso. ¿Por qué ocurre? Mira, Dani, nosotros en psicología no estudiamos las causas, simplemente tratamos lo que pasa. No buscamos eso. En medicina sí se buscan las causas. En psicología se busca tratar lo que sucede, ¿viste? Sin tratar de darle explicación a todos los fenómenos porque no se saben. Hay explicaciones más biológicas, explicaciones más psicológicas. A mí siempre me gustó la interacción entre ambos componentes, ¿no? Claro. El soporte biológico y lo inexplicable de la mente humana. Para los que no saben, Leo es ya prácticamente licenciado en psicología, además de licenciado en teología. Vamos, Leo, con Damaris Segovia dice, por supuesto, a pensar se aprende. De hecho, uno de los objetivos de la educación cristiana es formar pensadores, citando a Elena White. Creo que pensar tiene mucho que ver con la libertad. Sumo esto, y después va Dani. Y Elena dice, no ser meros reflectores, ¿no? O sea, no reflejar a otros solamente. Ella añade eso también. Buenísimo. Pregunta, me surgió una pregunta ahí. Si entendemos nosotros libertad como simplemente puedo hacer todo lo que yo quiero que no dañe al otro de manera particular, ¿nosotros entendemos como cristianos que ese concepto se adapta a nosotros hoy? ¿O qué creen ustedes? Lo maté, muchachos. Bueno, no entendí la pregunta, vamos con los comentarios. No entendí la pregunta. Bien, no te a entendí. los que están entrando, salúdenos, por favor. Queremos saludarte, es de buena onda, queremos saludarte posta. De paso, Damaris Segovia, un abrazo, un saludo enorme. Gracias por compartir tu opinión también ahí. Ahí salió creo que Leo Meda dice. Sí. Estás escribiendo tu pregunta, Nico. Buenísimo, Claro. espectacular. Decía que, ¿qué concepto? La pregunta inicial. No, decía que si nosotros hoy, como cristianos, yo soy cristiano, ¿no? Nicolás Gandur, y mi concepto de libertad es, che, yo puedo hacer lo que quiera, pero sin que dañe al otro que está ahí, que está al lado mío. Ese es nuestro marco dentro del cristianismo, del concepto de libertad. ¿Es el único? ¿Creen ustedes que hay más, menos? ¿Se adapta? Brandon, es una pregunta difícil, así que te la tiro a vos. Vamos. Yo pienso de que no se adapta a nuestro concepto de cristianos, ¿no? Porque vos fíjate, un ejemplo concreto, ¿no? Alguien que con esta idea de tener libertad de hacer lo que yo quiero, se mete en alcoholismo o drogas o alguna sustancia que lo hace adicto, ¿no? Una vez adicto, ¿esa persona es realmente libre?
¿no? Y por ahí hay como un tema discutido, ¿no? Yo creo que un poco de eso fue esa sonrisa de ahí de Meda, ¿no? De que, ¿no? Algunos se preguntaría eso, ¿no? Porque una vez adicto, ¿tengo verdadera libertad? Lo que yo hago, eso que yo consumo y que de alguna manera me hace adicto, me permite a mí tomar cualquier decisión en ese estado, ¿no? Entonces, vos fíjate que en el concepto bíblico, la libertad tiene que ver con salir de todas las cosas que el término que utilizamos es pecado, ¿no? Que vos lo mencionabas hace un rato. Pecado es libertad es estar libre de pecado, libre de cualquier vicio que nos ata y que nos lleva a hacer eso malo moralmente ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, vos fíjate que ahí depende del concepto que yo tome, alguno va a decir, no, sí, es libre, pero desde el punto de vista bíblico no, porque me está atando el pecado. Y cuando yo soy siervo del pecado, esclavo del pecado, entonces ya no tengo verdadera libertad, ¿no? Porque más bien el pecado tiene derecho en mí a que yo siga siempre haciendo esa actividad que me ata y no me deja realmente tomar mis propias decisiones o si estuviera lúcido, tomar esas decisiones correctas que me permiten quizás ir hacia otro lado, ¿no? Perfecto. Pero alguien, Brandon, ahí siguiendo la línea de pensamiento, pero la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado, estamos ya directamente en teología, ¿no? Somos esclavos del pecado, cuando aceptamos a Cristo somos esclavos de Él. Entonces, ¿tengo libertad o no tengo libertad? Ufa. Porque sigo siendo esclavo de uno y del otro. Tremendo, ¿eh? Claro, sí. Dale, Leo. Dale, Brandon. Vamos, Leo, vamos. Dale. No, es que, o sea, es paradójico, pero sí, sos esclavo de una adicción, es verdad, lo sos porque en algún momento te volvés dependiente físicamente y psicológicamente. Pero yo necesito tener la libertad para poder elegir ser adicto y ojalá no elegirla. No sé si soy claro. Sí. O sea, porque si yo no tuviera la posibilidad de elegirlo, tampoco sería libre, ¿no? Y creo que ese tipo de esclavitud, la que ni siquiera te da el margen para poder equivocarte, no quiero usar la palabra alienante porque viene muy de una orientación política, pero te dejas de ser humano, porque según mi cosmovisión, a mí me gusta pensar que la libertad como concepto social se basa en el libre albedrío bíblico. Es decir, Dios como un creador que pone las leyes y que en su reinado sus criaturas son libres con este concepto de libre albedrío. Y por medio de eso, sus criaturas se pueden equivocar. O sea, Dios cuando creó permitió el margen para que nosotros podamos equivocarnos. Y pienso en esto, que no pasa lo mismo, yo no soy padre, en algún momento quiero serlo, pero vos tenés hijos, o sea, planificás una familia y vos no sabés cómo van a ser tus hijos. No sabés si van a seguir las mismas ideas que vos, las mismas creencias, los mismos gustos, pero te embarcás de igual manera en la experiencia y obviamente si vos a tu hijo no le permitís elegir, no sos un buen padre. Creo que te lo puede decir cualquier hijo, con los límites, con la educación, no estoy diciendo irnos hacia el extremo de hacer cualquier cosa, que es algo que quedó claro, ¿no? Sí. Pero entonces creo que es paradójico y tiene mucho que ver con esto de aquellos que crean algo. Para mí los padres cuando tienen un hijo crean algo, ¿no? Alguien, mejor dicho. Y bueno, ahí entendemos para mí un poquito más a Dios. Perfecto. Yo creo que siguiendo, ¿no?, lo que está diciendo Leo, somos esclavos del pecado, ¿no? Pero no te da opción de salir, cuesta mucho salir. Cuando uno es esclavo de Cristo, uno sigue teniendo la voluntad, por así decirlo, de decir no, abandono. Me da esa sensación, no sé si me equivoco, Dani, ¿no? Que, sí. pero yo creo que en esos dos aspectos que muestra la Biblia hay algo muy diferenciador, que es el hecho de que cuando la Biblia habla de que ahora yo soy siervo o esclavo de Cristo, en realidad casi es como algo analógico, porque... Claro. ¿Y a qué te referís con analógico, Brandon? Analógico porque implica una decisión mía, ¿no? Esa es la diferencia cuando yo soy esclavo del pecado, porque el que es esclavo del pecado, y ahí entra todo ese aspecto que es Sí.
famosísimo dentro de los cristianos, que es ese bien que quiero no lo hago, pero el mal que no quiero eso hago. Bueno, eso es el pecado en su estado puro, ¿no? Y mientras que el servicio por amor a Cristo es muy distinto, porque es una decisión. Yo decido ser siervo. Mientras que el pecado no me da la decisión de elegir, Claro. ¿no? Es más bien, hay veces hasta me engaña, me seduce, ¿no? Y yo caigo creyendo muchas veces que soy libre y que tomo mi propia decisión. Sí, la decisión es libre. Ahora, las consecuencias que me lleva esa decisión, luego, ¿soy libre después de tomar la decisión, después de haber tomado los efectos de esa decisión? Bien, creo que podemos, ahí para que Brandon, y ahora antes que hable Iván, para que podamos como entender un poquito cómo vamos en la charla de hoy, estamos conversando, para el que entró recién, sobre la libertad, que cómo se adapta a nuestras vidas y cuál es nuestro concepto de libertad como cristianos. Leo el comentario de Damari, que dice: si como Descartes pienso y luego existo, una de las libertades fundamentales es la de pensar. Y pensar es permitirme hacer preguntas, dudar, investigar. Justamente de eso es lo que está hablando Dani con Brandon. De que cuando una persona está, para decirlo en gaucho, tipo gaucho fuerte, porque yo también lo entiendo así, cuando una persona está en el pecado y no conoce otra posibilidad, solo conoce ese universo y solo esa realidad. Pero cuando conoce a Cristo, puede elegir ahora sí una realidad diferente. Y esa posibilidad de elegir significa libertad. Por eso, cuando uno está sumido en el pecado, no conoce a Cristo, no prueba a Cristo, entonces no tiene esa libertad de elegir, porque simplemente conoce una sola realidad, que es la del pecado. Muy bien, antes que le demos a Iván, sigo leyendo el comentario de Amari. Lamentablemente no todas las personas ni todos los contextos nos permiten pensar. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Damari, gracias por el comentario. La intolerancia está a flor de piel en nuestra sociedad, eso afecta muchas de nuestras libertades. Justo es lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a decir el comentario de Iván. Iván, ahora te doy la palabra. Melina dice, cuando el endemoniado... por ejemplo... ¿Cómo? Cuando el endemoniado, por ejemplo, no podía decir lo que quería, llegó al punto de no retorno, y solo Dios pudo ver en lo más profundo de su corazón el deseo de ser liberado. ¿Hasta qué punto ¿hasta qué punto no sigo más? Perfecto, gracias Mel por el comentario. Sí, obviamente, esa persona estaba sumida en el pecado, pero sí conocía otra realidad y anhelaba esa realidad. Bien. Lo que decía Brandon, y creo que es muy importante, y lo que está hablando Brandon con Dani, es que como diferentes intervalos de tiempo. Cuando uno está antes sumido en el pecado, no es libre. Cuando conoce a Jesús, tiene la posibilidad de elegir, podríamos decir que es libre. Pero si yo decido mal, o sea, luego de tener esa posibilidad de elegir siendo libre, si decido mal, el pecado me va a traer una consecuencia que me ata aún más. Y ahora se me es más difícil elegir por Jesús, podríamos decir, o por lo que no está con esa decisión del pecado. ¿Sí? Como para los dos tienen, está perfecto, lo que decían, solo que lo hablaban en distintos términos o intervalos de tiempo. Iván, vamos. No, es hacer eco de algo que se dijo la vez pasada, que no estuve, pero los escuché, que nosotros tenemos la libertad de elegir, pero somos esclavos de las consecuencias de esas elecciones, ¿no? Y eso en el cristianismo es algo realmente relevante, ¿no? Esto, si bien yo no participé, pero los escuché y me quedó muy, muy fuerte ese concepto resonando. Perfecto, gracias Iván. Sí, Leo. Yo estaba pensando en lo que mencionabas vos y siguiendo un poquito ese hilo, de que claro, ¿cómo puede una persona elegir otra cosa si no conoce otra realidad, ¿no es cierto? Y es lo que yo mencionaba al principio, de que si nosotros solo tenemos dos opciones, somos presos de esas dos opciones. Full. Por eso Dios, en su planteamiento, con el libre albedrío, lo que hace es, te plantea el abanico de opciones y te dice, esta es la mejor, según yo. O sea, Dios dice eso, ¿no? Y creo que eso nosotros lo podemos plantear a nivel social como iglesia. ¿De qué manera? Porque a veces nosotros somos crueles con las personas que hacen decisiones diferentes, sin ver por ahí el contexto, ¿no es cierto? Y un contexto aclara muchas veces, todos nosotros que estamos acá, los 5 que estamos en el diálogo, entendemos la importancia del contexto, porque si no se nos complican muchos versículos de la Biblia, y ahí se nos arma linda a nosotros los pastores, ¿no?
a los teólogos. ¿Y por qué a veces no le permitimos a la gente tener un contexto también? Un contexto que explica por qué, no justifica, explica por qué, ¿no es cierto? Entonces nosotros también creo que tenemos la responsabilidad, porque Dios nos permite elegir y se nos ha dado la posibilidad de elegir algo mejor, crearle al otro otra opción. Porque si el otro, pienso yo en personas que no han conocido contextos que no sea de miseria, que no sea de necesidad, ¿no es cierto? Quizás nosotros 5 no hemos padecido eso, por lo que conozco de sus vidas, muchachos, creo que los conozco bien y estamos todos bien alimentados. Estamos todos de acuerdo, comida, techo, necesidades básicas suplidas. Educación, exactamente. Pero quizás una persona que no tuvo esas probabilidades puede llegar a cometer o hacer cosas que para nosotros son ilícitas, nunca se nos ocurriría hacerlas, ¿no? Entonces ahí es cuando caemos con todo el peso de la ley y queremos consecuencias, ¿no? Y de hecho la sociedad plantea consecuencias porque la sociedad no te permite hacer exactamente lo que vos querés cuando querés. Hay cierto marco de referencia que son las leyes, ¿no? Pero la condena social es fuerte. Y muchas veces termina siendo peor el castigo social, la cancelación, a las consecuencias legales. Entonces, me parece que nosotros también tenemos que ser conscientes de esto. Hay gente que no ha conocido otras realidades. Perfecto. Y es nuestro deber crear realidades diferentes en la vida de los demás. Perfecto. Crear opciones. Te corto un toque, Leo, así podemos pasar al otro tema que nos quedamos sin tiempo y el otro tema se va a poner picante. También pensaba esto, de que nuestra libertad como cristianos no solamente está en el marco de lo que el otro le puede generar, sino que también nosotros como cristianos entendemos el respeto social. Que es esto que también mencionaba un poquito Leo, que muchas de las condiciones de nuestro mundo se desarrollan, o que podríamos llamar este marco de seguridad, esos límites que nos dan libertad, que nos dan seguridad, se desarrollan a través de consensos sociales, de elecciones de masas, de elecciones de grupos de personas. Y ahí se puede llegar a complicar un poquito la cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando mi libertad, o podríamos decir mi elección, se ve condicionada de acuerdo a otro grupo de personas? Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad y dentro de esa sociedad se toman muchas decisiones de las cuales nosotros no tomamos partido. ¿Qué significa esto? Esto es justamente la pregunta que quiero hacerles a continuación. Sandra Manes nos decía que al creyente tomamos responsablemente las buenas decisiones respetando las leyes de Dios. Claro, justamente, responsablemente me llevaba justamente este tema. Dentro de la sociedad, ¿qué pasa en nuestra concepción de cristiano cuando alguien más tiene que tomar la decisión por mí? O sea, la política. Pregunta, muchacho, ¿qué se le viene a la mente? Por favor, chat, querido chat, Julia, que escribiste ahí al final. Por favor, contanos qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de política, o qué es para ustedes la política. Sé que capaz que los argentinos que nos están viendo identifican la política como algo muy negativo, tal vez, o muy positivo, vaya a saber, en una de esas, dependiendo un poquito tu ideología. Pero pregunta, muchachos, ¿qué es la política para ustedes? ¿Qué les representa? Leo dijo que le gustaba la política. Empezamos con Leo. Bueno, para mí es un mecanismo que tiene la sociedad para regularse. Y obviamente hay mecanismos que fallan a veces y de otros te funcionan. Me parece que la analogía, de los individuos somos parecidos a la sociedad y la sociedad se parece a los individuos que la forman. Por eso digo que, no sé si mecanismo es la palabra correcta, no soy un politólogo, no estudié esa área, pero creo que es un mecanismo que todavía es necesario. Puede llegar, a mi forma de interpretar las cosas, a ponerse en jaque en un futuro, y la pandemia nos mostró algunas falencias de nuestros sistemas políticos, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas tienen que estar cuando funcionan, porque para eso están, ¿no? Cuando logran suplir falencias de los individuos. Así que, bueno, esa es un poquito mi idea que tengo de política. ¿Alguna otra opinión? ¿Política? Para mí, sí. En su forma más simple, cualquier cosa que hagamos en público es política. Estoy de acuerdo. Y por eso es que acá esta definición corta al punto nos trae un gran problema, porque por muchos años, por muchas décadas, como nosotros como adventistas, muchas veces, o como otras denominaciones, nos hemos mantenido alejados de la política, supuestamente, ¿no? Cuando el hecho de no participar
políticamente ya es una acción política, Hmm. ¿no? Entonces, nuestras opiniones, nuestros votos, nuestras influencias, nuestras elecciones, nuestras acciones, todas eso son políticas, así también como nuestros silencios y también nuestras inacciones. O sea, Vamos a el hablar de no eso, tomar ¿eh? acción en algo también es político, ¿no? Entonces, no podemos decir que como una denominación religiosa, el hecho de no participar en política no quiere decir que no somos políticos. Todo lo contrario, somos políticos porque tenemos una política de no meternos, pero también eso es político. Vamos a tratar Sí. de ver qué regula eso. Iván. Yo creo que algo que tenemos que tener en claro es que hay que separar las cosas, ¿no? El Estado tiene que estar separado de la religión, y eso es algo que nosotros como adventistas defendemos, ¿no? Desde nuestra base, desde siempre, ¿no? Porque, bueno, nosotros, a todas las religiones, lo que las beneficiaría es un Estado laico, no un Estado que tiene preferencia de una religión. Entonces, con esto en mente, ¿no? Estuve pensando también un poco en lo que me pasó hace un tiempo. Recibo una llamada, bueno, los números de los pastores están en internet, no, si los quiere buscar. Recibo una llamada de un político, ¿no? Aquí de la provincia, yo estoy en Córdoba, pidiéndome un espacio en la iglesia para visitar y para comentar un poco cuáles eran sus ideas, ¿no? Y cómo, a ver, esta persona era un cristiano político, ¿no? Es un partido político cristiano, algo que ya desde el nombre, ¿no? Es como que no tiene mucho sentido. Entonces este muchacho me dijo, mirá, nosotros creemos que a través de la política del Estado podemos llevar los principios del reino de los cielos a la sociedad y tener una sociedad mejor, una sociedad más justa. ¡Qué miedo! Entonces, sí. Full, ¿eh? Entonces, cuando él me planteó eso, yo agarré y le dije, mirá, está bueno, pero el reino de los cielos no es algo de este mundo. Jesús mismo dijo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Entonces, él es como que no tuvo una reacción muy buena, ¿no? ante mi respuesta, que es un poco lo que nosotros pensamos. Y eso a mí también después me hizo pensar, ¿no? Yo, como adventista, ¿no? como cristiano, adventista del séptimo día, ¿cuál es mi postura? ¿No? Ahora, ¿no? Con todas estas situaciones que han estado pasando últimamente de las ideologías, ¿no? y demás, se ha inmiscuido mucho la religión con partidos políticos. Por ejemplo, con el tema del aborto, la ultraderecha, ¿no? Bueno, Iván, me estás saliendo por el córner, pero está bueno porque vamos a hablar de eso, pero déjame que lo vayamos como... Nico, antes que avancemos y le demos a Dani, quiero leer dos comentarios, Dale, por antes que se nos pasen también los temas. Julia decía, viendo el contexto, cultura, época en el cual vivimos y la formación personal de la imagen psicoafectiva de Dios, eso también define el concepto o definición de la libertad de cada uno. Y Julia acá introduce, claro, la imagen psicoafectiva de Dios es lo que uno se formó por los padres que tuvo. Entonces fíjate que incluso tu concepto de libertad puede estar mediado por los padres que has tenido. Claro, súper válido. Y Silvia dice, política es la administración de las cosas públicas por el camino del bien común. Perfecto, Silvia, bien, Silvia, creo que está cerca de las definiciones normales que nosotros conocemos de la política. Ahora le voy a leer dos definiciones de política después del comentario de Dani, pero quiero hacer un comentario con respecto a lo que nos comentaba Iván. Iván, muy bueno el comentario, la verdad que muy interesante. Creo que se pone un poquito del otro lado de lo que nos decía Brandon, porque Brandon nos estaba comentando, bueno, todo prácticamente lo que nosotros hacemos, tanto la actividad como lo que no hacemos es política, e Iván presenta también una postura totalmente separada. Vamos a tratar de desarrollarlo ahora, Dani. No, siguiendo la idea que dijo Silvia en el chat, estaba escuchando justamente a un pastor filósofo que hablaba justamente de la política y decía que política es buscar el bien común, lo que dijo Silvia. O sea, incluso lo que estamos haciendo acá cuando vamos a la iglesia es política, ¿sí?
pero diferenciaba él entre la política para buscar el bien común y la política partidista, que ahí nosotros no entramos. Bien, Dani, Déjame gracias. meter cuchara 2 segundos. Una vez estaba dialogando con el amigo más peronista que tengo, que somos muy, muy amigos, no lo digo como algo malo, y yo le digo, yo soy apolítico. Y él me corrigió, no, Leo, vos sos apartidario. Claro. Y yo dije, tenés razón. Es muy Así bueno, que creo que va en línea con lo que dijo Dani, ¿no? Creo que el concepto de política es mucho más grande o general tal vez de lo que nosotros conocemos y lo ubicamos, y por eso lo vamos a definir bien para entender cómo es que lo vamos a desarrollar hoy. Bien, les leo 2 definiciones, muchachos, de política junto a las personas que nos están acompañando. Gracias, Sandra, también por acompañarnos. Silvia, Elizabeth también. Dice, la cosa pública pertenece al César, dijo Jesús. Los cristianos somos embajadores de la buena nueva del reino del cielo. No sé qué versión tenés vos, Silvia, me encantaría saber cuál es tu versión. La mía dice un poquito diferente ahí, pero no, está bueno la adaptación, me gustó. Sandra Manes dice, en sí la política fue creada para gobernar, organizar, trabajar para el pueblo. Sería un bien para todos si no estuviera tan desvirtuada. Bien, me gustó. Ahora vamos con las definiciones. Quiero que ustedes, muchachos, me den su opinión. Si en realidad estamos del lado de la alergia a la política o nos relacionamos en algún punto de acuerdo a las definiciones que vamos a leer. ¿Sí? Va. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. Punto. Para garantizar el bien común de la sociedad. Vuelvo a leerlo nuevamente porque la verdad que lo leí muy mal. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas que busca como objetivo garantizar el bien común de una sociedad. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Hay algo acá que me llama la atención, que es esto, organización dentro de las sociedades humanas que garantiza el bien común de la sociedad. Parece muy parecida, tal vez, a lo que es una iglesia. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué opinan, muchachos? ¿Cómo equilibramos esto? Tremendo, ¿eh? Va Brandon, Tremendo. va Brandon. A mí me gustó, para los que comparten nuestra misma denominación que nosotros, yo le voy a tirar un dato que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Es muy extenso para desarrollarlo, pero búsquenlo. En el año 2019, ustedes recordarán cuando una guía de estudio de la Biblia abordó el tema de ayudar a los necesitados. Todo un trimestre abordamos ese estudio, y en el libro complementario, uno de nuestros escritores, que se llama Nathan Brown, él hablaba sobre cómo a veces nuestra visión acerca de la política, como creyentes de nuestra denominación, a veces es muy corta en cuanto al tema de la política. Porque si nosotros repasamos bíblicamente, vamos a ver que la política estuvo entretejido en las historias bíblicas. Tenemos gobernantes de países, de potencias mundiales, para ese entonces, que fueron gobernantes, ¿no? Entonces, ya ahí ya nos da un ejemplo muy fuerte, ¿no? Entonces, y hablando acerca de la injusticia social, muchas veces todo lo que le sucede al desválido, a la viuda, por ahí al huérfano, ¿no? Vamos a ver que muchos salmos y proverbios son como un consuelo para esas personas de parte de Dios, y que nosotros como hijos de Dios no podemos ser indiferentes, ¿no? No podemos ser indiferentes. Y es más, este autor cuenta su historia personal de cómo muchas veces los cristianos, sin ser partidistas o profesando una ideología más allá de la Biblia, o sea, que vaya en contra de la Biblia, muchas veces podemos ser de mucha bendición y de mucha influencia a aquellas personas que están en cargos políticos que pueden ayudar a mucha gente, ¿no? Si más bien muchas veces nosotros nos quejamos de que hay veces los que están en puestos de autoridad son corruptos. Entonces, ¿por qué no usar muchas veces muchas influencias nuestras en personas que están en cargos públicos para que esos recursos que muchas veces son abundantes puedan llegar a buen destino? Interesante, ¿eh? Y lo último que digo, Nico, hay un documento oficial también donde dice que la Iglesia no restringe el hecho de que nos
metamos en asuntos políticos, sino que más bien da la libertad, justamente la palabra la libertad, de tomar decisiones propias en cuanto a nuestra participación, ¿no? Entonces, eso es interesante. Bancame Dani y Leo, banquenme un toque. Perfecto. Dentro de lo que dijo Brandon, ahora vamos con las opiniones, pero quiero hacerle una pregunta al chat, a estas personas que nos están acompañando. Por favor, tiranos tu voz, queremos saber qué es lo que estás pensando ahora. Pero quiero hacerte una pregunta, dedicada, ustedes bórrenla de la mente, Dani, Brandon, Leo y Iván, bórrensela de la mente. Para ustedes, quiero saber, posta, séme honesto, vos pones sí o no, así con el pecho, decís sí o no, me la banco. ¿Ustedes creen que Dios, a través de todo el sistema que desarrolla en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o juntos, creen ustedes que Dios propone un sistema político en la Biblia? Partiendo de la definición que leímos. Va, Leo, después Dani. Me olvido esa pregunta y sigo con lo que veníamos charlando. Seguimos. A nosotros, por ejemplo, como adventistas, nos molesta cuando alguien se mete o profesa ciertas ideas políticas partidarias, claras, ¿no? A cualquiera, sea macrista, sea kirchnerista, nos molesta, nos suele molestar. Pero no nos molestaba cuando, ¿cómo se llamaba este médico que separaba gemelos? Ben Carson. Ben Carson. Pero nos pusimos todos contentos cuando Ben Carson posiblemente iba a ser elegido uno de los ministros de Trump, ¿no? En realidad, entonces somos selectivos. Cuando están muy arriba nos ponemos contentos porque pensamos que nos van a favorecer. Y segundo, cuando son de ciertas áreas de la política internacional y nacional, también tenemos cierta afinidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de eso, y como bien Brandon, yo opino lo mismo que Brandon en casi todo lo que dijo hoy, de la definición de política. Los actos públicos son políticos, pero nos molestan a veces a niveles chiquitos, cuando alguno da su opinión muy efervescentemente, no sé si lo dije bien, pero en niveles altos, ¡ay, qué lindo que un adventista llegue a ese puesto de influencia! No es lógico, si no haces un camino desde el principio no vas a llegar alto, ¿no? Entonces, yo veo una incoherencia ahí de nosotros. Bien. Mirá, siguiendo la línea de pensamiento de Leo, ¿no? Justamente de Ben Carson. Pero ahí se ve también cómo la política partidaria, en este caso, arrastró a este que iba a ser precandidato a presidente, porque no llegó. Le preguntaron como creyente adventista, como cristiano, qué postura tenía con respecto al aborto y todo eso, o no me acuerdo si era el aborto, era un tema candente así, y él dio su postura como creyente. Al día siguiente, ¿qué pasó? Cambió su postura. ¿Por qué? Porque la política lo arrastró, porque si no perdía votos. Entonces ahí vemos la parte negativa de la política, y siguiendo lo que dijiste hoy, Nico, Dios tiene una política, o sea, en el buen sentido de la palabra, no la política partidaria, obviamente. No me la tenías que contestar vos, Daniel. Ustedes se tienen que olvidar la pregunta. Va, Silvia dice, José, Daniel, son ejemplos cuando Dios utiliza a sus hijos para bendecir a una comunidad. Perfecto. Gracias, Silvia, porque nos dejaron solos, ¿eh? Silvia está sola y nos está defendiendo hacia capa y espada. Vamos, muchachos, por favor, tiren un comentario. Iván. Es interesante, ¿no? Hacer la comparación y mirar el Antiguo Testamento. El caso de Esther, por ejemplo, también, que tuvo una influencia allí en la política. El caso de Daniel, el caso de José, gobernador de Egipto, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, ¿no? A Jesús, ¿no le hubiera sido más fácil nacer en una familia con más influencia, aristócrata? O sea, con ese sentido, ¿no? Jesús, la iglesia primitiva planteó un paradigma diferente, y esta idea, ¿no? Que viene, bueno, de casos particulares del Antiguo Testamento, por ahí encuentra mucho asidero en teologías evangélicas que buscan que la iglesia y el Estado se unan, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta cuál fue el paradigma de Jesús, ¿no? No empezar el cambio desde arriba de la sociedad, sino desde abajo, ¿no? Él planteó cómo nosotros nos podemos meter en cuestiones sociales, alimentando a las viudas, ¿no? Visitando a los presos, ¿no? A los enfermos, liberando al oprimido, a los huérfanos. Claro, perfecto. Claro. Entonces, por ahí yo creo que hay que tener un cuidado con esto, ¿no? Porque
nos puede llevar a pensar un poco de esta manera, ¿no? Que nosotros, teniendo poderes humanos o estando dentro del poder humano como cristianos, podemos hacer un cambio desde arriba. Pero Jesús, claro, Iván, pero fíjate, plantea desde otro lado. yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero los que piensan de esa manera es porque entienden la política solo como la política partidaria. Pero según la definición de Brandon, el liberar al oprimido, el visitar al de la cárcel, el alimentar a la viuda, el darle cobijo al extranjero, esos son actos políticos, ¿no es cierto? No partidarios, que los puede practicar cualquiera en pos del bien común. Entonces, me veo tentado a responder la pregunta, Nico. Sí, Dios propone un modelo de interacción social. Poner al prójimo en primer lugar. Entonces, es una fiesta. Siguiendo ese línea de pensamiento, entonces la teología de la liberación es correcta. ¿Qué decís, Iván? Ahora hay que explicar qué es teología de la liberación. No, pará, porque si no nos vamos. Para que nos vamos. Dani lo sacó el tema, Dani. Para que nos vamos, vamos a salir por la tangente, nos vamos, Podemos tocarlo en otro tema, sí, me parece. Sí. Pero algo suave, Brandon, así suavecito podés. No, yo solo quería hacer una diferencia que es clave para redondear. Saben que hay un autor que se llama Greg Boyd. Él escribió un libro que se llama El mito de una nación cristiana, y él hace una distinción muy útil en esto de compromisos políticos de los cristianos, ¿no? Él habla de poder arriba y poder abajo. Él dice de que los cristianos no somos llamados a imponer nuestras creencias y moralidad usando el poder político. Ufa, no, Brandon, me arruinaste la pregunta que iba a dar. Bueno, va, bien, Brandon, vamos. Esto es lo que ha pasado muchas veces en siglos anteriores, donde se impuso muchas veces una visión teológica cristiana, ¿no? Y él habla de un poder debajo, ¿no? Que es procurar levantar y darle voz a aquellos que no son escuchados, protegidos o valorados, ¿no? Que es justamente esto que hablamos de ayudar a la viuda, al huérfano, al inválido, ¿no? Entonces, él habla de esto, ¿no? El cristiano no tiene que entrar en política para imponer sus creencias, sino que tiene que, si entra en política, que no es algo para todos, esto es otra cosa importante, no es algo para todos, vamos a ver que no hubieron 100 Danieles, no hubieron 100 José, sino que fueron personas puntuales. La excepción no hace la regla. Bien, muchachos, perfecto. Vamos que se nos va el tiempo. Esperen. Culturas y formas de gobierno diferentes. Bueno, esperen, muchachos, que tenemos un par de comentarios que quiero hacerle, pero quiero dejar este punto que dejó Brandon bien marcado. Por mucho tiempo creo que la Iglesia identificó que esta división entre Estado y Iglesia tenía que ver con todo lo llamado política, pero no es así, sino que justamente este apalancamiento de utilizar la política para transmitir o para relacionar dentro de la sociedad a leyes políticas que tengan que ver con algo. Por ejemplo, legislar, bueno, a mí me gusta que todos lean la Biblia, vamos a leer toda la Biblia a las 9 de la mañana por ley, y el que no va a ser algo punitivo. Claro, no, eso es peligroso, y por eso Dios habla tan claramente con la división de Estado y Iglesia, porque no tiene que ser algo que carcoma la libertad de elegir de cada uno. Y ahora vamos a hablar de un poco, no me exploten ahora, banquenme un minuto, 2 comentarios y salimos. Sandra Mane dice, el servicio al prójimo, el servicio al pueblo, entra en el sistema político. Claro, perfecto, buenísimo, está de acuerdo. Claudia Medina Tejeda, el tema es que, por ejemplo, el pueblo de Israel pidió rey y Dios le concede. ¿Qué piensan de eso? Ahora lo respondemos, guárdenla. No me quiero jugar, no estoy lista, jaja, mucho que reflexionar. Ese quedó en la mitad, Grise acá no, Claudia, Grise acá no. Sandra Mane dice, política partidaria, no creo, pero para los ojos de Dios, sí. Vamos con la pregunta, rapidísimo muchachos, la pregunta, ¿qué piensan del tema de que el pueblo de Israel pide un rey y Dios le concede? ¿Cambia algo dentro de la fórmula que estamos hablando? ¿Creen que cambia algo en este...? Sí, realmente o sea, sabemos las consecuencias, provocó un alejamiento de Dios, y cuando vamos al libro de Miqueas, encontramos un pueblo que era muy injusto con los que menos tenían, con los que le estaban pasando mal,
y Dios empieza a reclamar de que su pueblo empiece a hacer justicia, y sus profetas son los que empiezan a exclamar por justicia, es decir, por justicia social. Entonces, ese es un tema muy interesante. Quizás este modelo llevó a mucha desigualdad. Pero Leo, perdóname, pero ahí puedo estar en la vereda del frente, no en la vereda del frente, sino verla desde otra óptica. En el periodo de los jueces no fue bueno, fue derrapante, y eso en parte provoca que, no, queremos una cabeza que Dios no quería. Claro, pero guarda ahí, el modelo que proponía Dios, lo proponía siendo él el rey o siendo Claro. otro el más el rey. Así Claro. que el modelo no se modifica, lo que se modifica es que el que se ponía adelante era alguien que era inconstante, era alguien Era que un no- igual, era un igual. Es- ¿Qué exactamente. vas a decir, Iván? No, sí, eso mismo Nico me sacó de la, Perdón, de la Iván. boca. Bueno, avanzamos porque se tocó ahora un punto interesante. Digo, quería algo que quería comentar, Dale. urgente, porque siento que necesito Dale, decirlo. dale. Mi pregunta es, ¿cuán separados estamos en realidad de la Iglesia y Estado? Por ejemplo, hay una autora, Joan Wallach Scott, y ella plantea, por ejemplo, y les hago esta pregunta a ustedes, chicos, que estamos acá en el programa, la palabra secular, ¿de dónde sale? ¿En contraposición a qué? A lo A lo espiritual. Claro, Bien, claro, entonces lo secular nace como una contrapartida de lo religioso, está en un contexto religioso. Y hoy estamos hablando, y se habla mucho en nuestra sociedad, de tenemos que como que secularizar algunas cosas, como liberar de lo religioso. Y termina siendo, en concepto, en ideas, algo que nace de lo religioso. Entonces, si vamos al fondo, a los presupuestos, a lo que muy pocas veces nos cuestionamos, siguen muchos de nuestros sistemas de gobierno, para mí, con muchas ideas religiosas detrás, ¿no? Y ni hablar de las fuerzas religiosas que tienen dinero, que tienen influencia y que pueden ejercer decisiones por lo bajo, ¿no? Entonces, yo me planteo hoy si realmente hay separación o no de la Iglesia y del Estado en muchos conceptos. Perfecto. Guarda. Ahí lo vamos a analizar con algunos ejemplos, lo vamos a puntualizar. Silvia Elizabeth Leiva Agostinelli nos dice que cada político, modelo de prácticas políticas, se corresponde con cada reino, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, ella está un poquito del otro lado de lo que veníamos diciendo. Y Julia dice, podemos no ir tan lejos, pero aún liderando cualquier puesto, en cualquier trabajo, ya somos una influencia. Hay que cuidarnos, no solo pensando en un puesto político, sino cualquier liderazgo. Muchachos, quería preguntarles algo. Por favor, si nos está escuchando, Julia, Silvia, Sandra, si le ponen like al video, nos pueden ayudar a que otras personas puedan entender y conocer nuestro concepto en política, libertad y religión con las demás personas. Así que, por favor, nosotros nos vamos a quedar en silencio hasta que vos le pongas like. No, mentira. No, vamos a seguir con nuestra conversación ahora un poquito más. Muchachos, vamos a tener que abrir un capítulo 3. Son las 10:04. Tenemos, nuestro programa termina a las 10. Vamos a hacer algunas aclaraciones más, pero vamos a tener que abrir el capítulo 4 para política. Vamos a llamarlo de una manera diferente. Perdón, capítulo 3. Ya saltaste al 4, ya estás pensando. Ya me estoy yendo, Pero es que tenemos muchas interrogantes y vamos a abrirlas simplemente ahora, muchachos. No las cerremos a los cuestionamientos, vamos a abrirlos. Primero, un cristiano, ¿en qué posición se encuentra con respecto a la política? ¿Yo puedo ser partidista? ¿Puedo militar con respecto a alguna idea? ¿Puedo ser un activista? ¿Soy alguien que defiende esos ideales? ¿Va en contra? Ahí, ese es uno de los interrogantes que podemos abrir. Muchachos, no me lo respondan. Abranme otro interrogante que cerramos hoy. Ok, los maté a los muchachos. Bueno, bien, mientras que ustedes van pensando eso, quiero que podamos ir viendo algunas ideas que sí vamos a ir cerrando de hoy para poder dejar estas interrogantes de antes. Primero, estamos todos de acuerdo que la política no es lo mismo que el Estado. O sea, la política es algo muy grande que hemos hoy tratado de definir entre todos. Creo que nos quedamos básicamente ahí en qué es el concepto de política. Nosotros como cristianos, y como decía Brandon, en nuestro documento oficial, no estamos en contra de la política, sino de forzar a las personas y coartar, como decía Iván, su libertad por medio de la política, por medio de la libertad religiosa, por medio de esa política, o sea, la libertad de elegir.
De eso sí estamos en contra. Creemos que eso es la unión que la Biblia dice que no tendría que suceder nunca con la Iglesia y el Estado. Pero no tiene nada que ver con el movimiento político. Muchachos, ¿se le ocurrió algún otro interrogante? Iván, Perdón, no lo vi. No, con respecto a la pregunta que vos estabas haciendo, Nico, antes de esto último, ¿vos los dijiste para que lo respondamos ahora? No, Claro, es una de las cosas que vamos para a que abrir quede. en el próximo Bien, capítulo. bien. Activismo. Bien, porque de eso yo tengo un caso que me pasó acá cerca, que fue tangible, ¿no? Sí, creo que lo vamos, Sí. creo que lo vamos a pasar la próxima, Iván, pero, Sí. pero vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, aborto, el pañuelo azul, pañuelo verde, que fueron algunos permeados por los movimientos religiosos de manera muy grande. Sí, se va a poner picante el próximo capítulo, se va a Veganismo. recontra poner picante. ¿Cómo, Leo? veganismo. Veganismo, concepto ideológico que tal vez muchos de nosotros estamos acercándonos. Bien, ¿algún otro interrogante más? Bien, el próximo capítulo de Resuelto explota. Así que por favor, compartí, poné like. Tuvimos, muchachos, quiero un aplauso después que termine esto, Tuvimos, desde que pedí el like, tuvimos 2 likes más. Pero Nico, Vamos. ¿sabes qué me pone triste? Que en este momento somos 10 personas, fuimos casi 20 en un momento y ninguna se suscribió al canal. Así Por que favor. vamos a pedirle que se suscriban al canal, no les cuesta nada, le apretan ahí, suscribirse y si quieren la campanita y eso va a ayudar a que muchas otras personas disfruten de este programa también. Perfecto, no lo hacemos con ningún tipo de ambición con respecto a eso, simplemente queremos que las personas puedan conocer nuestros conceptos acerca de la política, hoy en el caso de libertad, política, religión. Dani. De paso, también nos pueden escribir en el chat sugerencias de qué temas quieren que hablemos. Ya tenemos para la próxima lo que vamos a hablar, pero otras ideas. No, pero podemos abrir algo más. Gracias, Dani. Les recuerdo, nos pueden encontrar en Instagram como re.sueltos. Ahí vamos a estar tirando una encuesta, un cuadradito para que vos puedas poner alguna pregunta que te surgió, que no te animaste a hacerla en otro ambiente, poder hacerlo ahora. Muchachos, rapidísimo. Algo que les parezca que es de vida o muerte, alguna frase o alguna cosita para terminar hoy. Brandon, vamos. A mí me parece muy interesante, fíjense la siguiente frase: ¿puede ser que la política puede llegar a ser una forma de adoración? Ufa. Es una religión social. Tremendo, Guardámela, Brandon, para la próxima, la anotamos ya. ¿Alguien más, por favor? Yo. Me quedé con ganas de decirlo la vez pasada. La mejor forma de cuidar tu libertad es cuidar la libertad del otro. Es la mejor forma. Si nosotros vemos que nuestra libertad se está viendo amenazada, es probablemente que no seamos los únicos. Entonces no salgamos a defendernos a nosotros como individuos, sino que sigamos el ejemplo de Jesús, de salir a defender la libertad de los demás, las posibilidades de los demás, y de esa manera estamos también protegiendo nuestra propia libertad, poniendo la mirada en el otro y no en nosotros mismos. Perfecto. No te olvides, nosotros siempre seguimos las indicaciones de nuestro maestro. Es el respetar al otro y poder beneficiar en cuanto a amar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso permea y condiciona nuestro concepto de política también. Que el Señor te bendiga, que puedas disfrutar de esta noche, que puedas realmente tener una linda almuerzo, cena, si es que todavía, cena, si es que todavía no cenaste, y se nos sube la música, así que ya te voy dejando. Gracias por acompañarnos en este capítulo, tercer capítulo de Resuelto. Nos vemos la próxima. Cerramos, gracias.